Buenos días, mi nombre es Grismeny Bonilla y yo les hablaré acerca de tres principios. El primero de ellos es el principio de la legalidad. El principio de la legalidad significa un limitante al ius puniendi del Estado, en el sentido de que no se podrá aplicar en ninguna circunstancia una pena que no se encuentre establecida en una ley, agregando que se tienen que cumplir ciertos requisitos o elementos que sirvan de parámetro para aplicar una normativa jurídica determinada. A partir del establecimiento de este principio, el Estado ya no está facultado para actuar arbitrariamente, o sea, que el Estado debe observar y actuar apegado a la legalidad de las leyes. Esta es la protección que se logró con el principio de legalidad para que el poder que el Estado tiene de legislar no se use desmedidamente. O sea que el principio de legalidad se refiere a que el Estado tiene, al dar una pena, tiene que actuar según la ley lo dice, según cómo está escrita. Y el objetivo del principio de legalidad es hacer que el Estado no abuse de su poder y no quiera hacer las cosas por sí solo, sino que tiene que actuar según la ley lo dice. Siguiendo con el principio de seguridad jurídica, pues la seguridad jurídica es un principio que informa todo el ordenamiento jurídico en El Salvador y que se rige de manera genérica en nuestra Constitución con el efecto de salvaguardar las relaciones de interactividad tanto de los ciudadanos entre sí como las de estos frente al Estado. Aunque su consagración resulte desde un enfoque a priorístico bastante genérica y abstracta, su conclusión en labor de protección y garantía posee un carácter dinámico. Se entiende por seguridad jurídica, pues que es la certeza que el individuo posee de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y autoridades competentes, ambos establecidos previamente. Como dijo Sánchez Viamonte, la seguridad jurídica crea el clima que permite al hombre vivir como hombre, sin temor a la arbitrariedad y a la opresión en el pleno y libre ejercicio de los derechos y prerrogativas inherentes a su calidad y condición como tal. La seguridad jurídica, tiene varias, este, manifestaciones. Una de ellas es justamente la interdicción de la arbitrariedad del poder público y más precisamente de los funcionarios que existen en su interior. Estos se encuentran obligados a respetar los límites de la ley que la ley prevé de manera permisiva para ellos al momento de realizar una actividad en el ejercicio de funciones. Aparte, un juez está obligado a respetar la ley y sobre todo la Constitución al momento de impartir la justicia. Y sus límites de actuación están determinados por una y otra. Pues eso, este principio se refiere a que nosotros como individuos o como ciudadanos en el país tenemos derecho a que nuestra situación jurídica no, no sea cambiada, que que no sea modificada, a menos que sea modificada por procedimientos regulares o que sea modificada por autoridades competentes, o sea, a las autoridades que le corresponde. Y si esto no llega a ser así, esto sería una violación directa a la Constitución y a nuestra seguridad y a la seguridad jurídica. Y para terminar, tengo el principio de unidad, que pues el principio de unidad se refiere al régimen financiero elegido por el constituyente sobre el poder manejo unificado de la economía o de la parte oficial de la misma y de la existencia de unos fines y objetivos comunes de los presupuestos que ponen en vigor anualmente. Este, Mediante la interpretación sistemática y teleológica, pues se afirma que el principio se deriva de los artículos 227, inciso 1 y 4, de este artículo 228, inciso 3 y artículo 204, ya que se prevé que el presupuesto general del Estado debe incluir los presupuestos especiales de las entidades autónomas y se prevé la existencia de los presupuestos extraordinarios y municipales.
Del principio presupuestario de la unidad se derivan consecuencias concretas. La primera hace referencia a la obligación de las instituciones del sector público de que sus presupuestos sean elaborados y ejecutados en cuanto a su contenido, métodos de expresión, con estrictos acatamientos de la política presupuestaria única. Alude que, saben, los presupuestos extraordinarios y los presupuestos municipales debe existir un solo presupuesto para todo el sector público. Eh, perdón, por lo que todos los ingresos y los gastos del Estado deben estar reunidos en un solo documento o en un conjunto de documentos, fusionados como un todo orgánico, lo que permite comprobar si se garantiza o no el equilibrio presupuestario, potencia la claridad y el orden de finanzas públicas. También permite observar la magnitud del presupuesto y el volumen de la erogación, así como la carga del contribuyente y finalmente facilita el control del parlamentario. O sea que el principio de unidad se refiere a que el Estado ya tiene un presupuesto en sí para todas las municipales, para todas las alcaldías, para el sector público o para todo se me fue la palabra. Bueno, no es la palabra que quiero decir, pero para todas las empresas del gobierno. Entonces, también se refiere a que ¿cómo se llama? Todas las alcaldías y la municipalidad, perdón, y el sector público tienen que hacer un solo documento eh, que se refiere al presupuesto que ellos tienen, donde especifiquen de cuál fue el fin, cuál fue su objetivo, y ese documento se le pasa al Estado, en el cual ese documento se mete en otro documento que es una recopilación de todos los documentos que tiene el Estado, donde afirman cuál fue el destino de ese presupuesto y para facilitar las cuestiones del Estado. Eso es todo por mi parte. Gracias. Ok, antes de que avancemos, solo quiero retomar dos puntos que usted ha mencionado. El primero es que usted mencionó el de seguridad jurídica. Muy bien explicado exactamente cada uno de los puntos. Significa que las autoridades no pueden inventar una norma, no pueden decir, ok, usted hizo esta conducta que no está en la ley, entonces lo vamos a juzgar con una ley que no existe, con autoridades que no existen. Y yo les mencionaba el caso de la Lepina. La Lepina entró en vigencia sin haber instituciones para poder llevar a cabo estos procesos de niñez y adolescencia. Porque estamos hablando que la LEPINA es la Ley Especial de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Entonces, ¿qué nos decía esto? No tenemos seguridad jurídica de que haya autoridades preparadas con conocimiento de la ley para poder juzgar este tipo de casos. No hay una ley que respalde el comportamiento que supuestamente no está permitido o sí está permitido, y a esto se refiere la seguridad jurídica. Y una pequeña aclaración. Usted mencionaba que el principio de unidad se refería al presupuesto. Creo yo que esta información ustedes la retomaron de alguna, no sé, alguna rama administrativa y se refería a que deben ser, o sea, parejos, todos con la cuestión de los impuestos. Y permítame, aquí tengo su trabajo. Y mencionaba que el régimen financiero debe ser elegido por el constituyente, etcétera. Sin embargo, me imagino que los demás grupos también van a hacer esa aclaración que yo ya les mencionaba. El principio de unidad significa que todas las leyes deben estar en consonancia, que todas deben formar un solo bloque, que es el ordenamiento jurídico. Nada más hacer esa pequeña aclaración y bueno, vamos a seguir con las compañeras. También les pido por favor que sean un poco breves porque vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda con los compañeros que hacen falta. Así que les pido disculpas por hacerles esta interrupción y bueno, no sé quién va a seguir. Yo voy a continuar. Ok, perfecto, gracias. Ok, entonces siguiendo con el tema, explicaré un poco acerca del principio de plenitud, siendo lo más breve posible. Y para esto, para comprender un poco el principio de plenitud, debemos tener muy en cuenta de saber de qué trata el derecho. Y como sabemos, ¿verdad? El derecho son las normas y leyes que regulan el comportamiento de un hombre en una sociedad, por decirlo así. Y en sí, el principio de plenitud también es la propiedad por la cual un ordenamiento jurídico tiene una norma para regular cada caso.
Es cuando existen lagunas en las leyes o en las normas, es que está el principio de plenitud, que es para regular cada caso. Se puede decir entonces que el ordenamiento está completo porque un juez puede regular cada caso que se le presente. Y hablando también un poco acerca del principio de especialidad, este es la jerarquía permanente que acuerda la Constitución a las reglas de las leyes orgánicas sobre las leyes ordinarias. Pero debemos tener en claro cuáles son las leyes orgánicas y cuáles son las leyes ordinarias. Las leyes orgánicas son todos aquellos derechos fundamentales, que en sí todos los conocemos, que sería el derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la libertad de expresión y todos esos. En sí son los derechos fundamentales y las libertades públicas y estatus de autonomía. Y por otra parte, las leyes ordinarias son las que regulan otro tipo de materias, como por ejemplo la ley que aprueba los presupuestos generales. Y entrando más en el tema de que trata el principio de especialidad, en sí es una restricción que tienen los países cuando solicitan a una persona en extradición. ¿Y qué significa también extradición? La extradición es cuando dos países se ponen de acuerdo para entregar a una persona para que ésta sea juzgada o enjuiciada. Pero en sí, este país no puede acusar a esta persona de otro caso, de otro delito que no haya cometido, porque tendría que pedirle permiso para poder investigarlo o seguir con el caso. Básicamente, es una limitación solo para juzgar, enjuiciar, sentenciar o condenar a la persona por el delito o los delitos por los cuales fue solicitado en extradición, así como estaba comentando. Y hablando también un poco acerca de el principio de competencia, se refiere a la distribución de materias que van a ser reguladas por ciertas normas. Según este principio, se le atribuyen ciertas materias a ciertos órganos y son estos órganos los que deben dictar las normas que van a regular dichas materias. El principio de competencia es la actitud que tienen los órganos del Estado para poder regular o dictar normas o reglas jurídicas. Esta se da dentro de un cierto ámbito territorial en relación de determinadas materias o asuntos. Eh, Esto se da cuando existe una contradicción entre dos normas de igual jerarquía, pero provienen de distintos órganos. Esa sería mi participación. Ok, perfecto. ¿Quién es la compañera que hace falta? Sería... Yo, Ok, Jennifer, ¿verdad? sí, Ok. muy buenos días, Lid y compañeros. En este momento les explicaré el principio de la coherencia de la norma jurídica, el principio jerárquico y el principio de derogación. Muy bien. El principio de la coherencia es el que analiza la validez o existencia de una norma. Cuando la coherencia analiza esta norma, crea conflictos normativos, también llamados antinomias jurídicas. Estas que se les llama así porque han sido definidos por la doctrina como aquellas situaciones de incompatibilidad que se producen entre dos normas que pertenecen al mismo ordenamiento y tienen el mismo ámbito de validez. Siendo así, el principio de la coherencia acude a otros tres principios para que
bueno, por así decirlo, para que las ayuden. Los otros tres principios, que son el principio de la temporalidad, el principio jerárquico y el principio de especialidad. El principio jerárquico es el que ordena todas las normas. Luego de esto viene el principio de la temporalidad, que es el que se encarga de la entrada de la vigencia, la que puede ser inmediata a su publicación o diferida, cuando entra a regir luego de cierto tiempo. Pueden ser días, meses y años. Por otro lado, el principio de la especialidad, para ser muy breve, es el que se encarga de es el que se encarga de resolver los problemas que causa la antinomia. Por otra parte, el principio de jerárquico, como ya antes había mencionado, es el que se encarga de ordenar todas las normas que hay dentro de nuestro país. También cumple otro rol. Bueno, imagínense una pirámide. En primera posición está la Constitución. En segunda posición están las leyes y así sucesivamente. El rol que cumple el principio jerárquico es que las leyes que están en segunda posición no pueden contradecir a la Constitución que está en primera posición, ya que lo que diga no estaría vigente o no tuviera validez entre sí. Por último, el principio de derogación. Este principio es nada más que el que anula o deja invalidez a la norma. En la semana pasada escuché a una compañera, creo que fue del último grupo, que hablaba de una ley de 1900. Esta ley lo que hace, bueno, los que se encargan de crear y anular estas leyes, que son los diputados, bueno, se reúnen y dicen, bueno, esta ley ya no está funcionando o ya no sirve para la sociedad o en cualquier ámbito de las normas. Bueno, dicen que ya no tiene vigencia. Entonces lo que hacen es que por medio de votación anulan o derogan, esa ley. Bueno, eso es lo que entendí de esos tres principios. Muy bien explicado. Las tres compañeras nos han dejado bien claros todos estos principios y yo creo que se está entendiendo muy bien. No sé si alguno de los compañeros tiene alguna duda. Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Muchas gracias al grupo. Y vamos entonces con el grupo de Karen Natalia Guardado Bernabé. ¿Ya están listos? Sí, Liz, sí estamos listos. Ok, perfecto. Usted va con Jessica y con Kevin, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Pueden comenzar entonces. Tengan todos muy buenos días. Yo soy Jessica Sánchez. Nuestro grupo les va a hablar un poco sobre lo que es el derecho y los principios que rigen el orden jurídico. Empezaremos preguntándonos cuáles son los principios en los que se basa el ordenamiento jurídico. Por lo general, dentro del derecho de cada estado existen diferentes tipos de normas jurídicas, elaboradas de diferentes maneras y por órganos distintos. Dicha situación casi siempre exige que haya coherencia y también unidad entre las normas establecidas para que no sucedan algunas situaciones contradictorias. Es por eso mismo
por lo que surge, digámoslo así, la necesidad de ordenar las normas jurídicas de acuerdo con una serie de principios lógicos de no contradicción. Estos principios son los principios que rigen el orden jurídico. El primero sería el principio de jerarquía de las normas. Este se refiere a la jerarquía que tiene una norma superior a una norma inferior. Esto significa que cuando existe cierta contradicción entre la norma de instinto o valor jerárquico, la norma superior prima sobre la norma inferior. Les voy a presentar un ejemplo para que así podamos entender mejor este punto. Un decreto de la Junta Departamental no puede anteponerse o contradecir a una norma de la Constitución Nacional, ya que esta última tiene mayor jerarquía. También podría, digamos, ser el comienzo de un conflicto entre una norma penal o la Constitución. Cuando se genera inconstitucionalidad de la norma, puede darse un control algo difuso, explicando por qué considera esta norma como inconstitucional, o puede darse un control concentrado donde el Congreso declara la inconstitucionalidad de dicha norma. En segundo punto tenemos el principio de coherencia normativa. Esto implica la existencia de una relación armónica entre las normas que conforman el orden jurídico. Este principio establece que no debe existir conflictos o contrariedad entre las normas jurídicas. Tiene dos consecuencias dentro del orden jurídico. Por ejemplo, si en algún momento tenemos dos posibilidades de interpretación, una armónica y otra contradictoria, por fuerza debemos elegir la armónica y eliminar la contradictoria. Luego tenemos el principio de derogación. La derogación es un proceso durante el cual una normativa deja de estar vigente. Se da cuando existe una contradicción entre dos normas de la misma jerarquía, provenientes del mismo órgano. Se deja sin efecto la norma jurídica que ya no tendrá valor en un futuro. Existen dos casos. Les voy a presentar nuevamente algunos ejemplos para que podamos guiarnos en el tema y entender un poco mejor. El primer ejemplo sería, existe la derogación de una norma, por mencionar una norma del año, 1989, por una ley que se aprueba en el año 2020. Punto número 2, la retroactividad de las leyes. Otro ejemplo, si hoy era delito, robar una manzana, eres detenido y acto seguido juzgado, pero ya mañana no es delito robar esa manzana, se aplicaría una retroactividad en favor del sentenciado o del juzgado. Y por último también tenemos el principio de competencia. Esto es la actitud que tienen los órganos del Estado de poder dictar o regular normas jurídicas. Esto se da dentro de un cierto ámbito territorial en relación a determinadas materias o asuntos. También se dice que va a una determinada población que se conoce. Esto se da cuando existe contradicción entre dos normas de igual jerarquía, pero provenientes de distintos órganos, en donde se antepone la norma dictada por el órgano competente y en donde la jerarquía se determina de acuerdo a cuál de los dos órganos que se establece en la norma tiene la mayor potestad sobre el tema que se lleva. Quiero mencionar otros dos puntos que son bastante importantes, que en sí no son los principios del ordenamiento jurídico, pero van en base conforme del derecho y son parte de. Existe algo llamado que son los conflictos del orden jurídico. Se dice que existen diferentes tipos de conflictos dentro del orden jurídico. La doctrina internacional distingue a algunos conflictos internacionales. Por ejemplo, está el conflicto de orden jurídico. Estos conflictos son aquellos en los cuales las partes están en desacuerdo sobre la aplicación o la interpretación del derecho existente.
Así rápidamente les voy a hablar también sobre las lagunas jurídicas o las lagunas del derecho. Y les voy a mencionar dos ejemplos para que podamos entender un poco esto, así un poco resumido. ¿Qué son las lagunas del derecho? Se dice que son esa ausencia en la ley que ha resignado el estudio jurídico o la ausencia de alguna reglamentación legislativa en una materia concreta. También son aquellas situaciones en las que la ley omite la regulación concreta de determinada situación, por lo que no se encuentra alguna respuesta legal específica. Es ahí donde quienes aplican la ley deben sustituir la ausencia mediante alguna técnica especialmente preparada para obtener una respuesta eficaz. Aquí les van los dos ejemplos. Uno de ellos, podemos decir de que casi siempre, en la mayoría de los casos, por decirlo así, en los aviones, las autoridades prohíben la entrada de los pasajeros con cuchillos, pero también se prohíbe la entrada de un objeto cortopunzante que no sea un cuchillo, siendo la pretensión de hacerlo susceptible de sanción. Este es un caso de laguna del derecho, donde el procedimiento es por analogía y de ahí partiendo par y por el espíritu de la norma. El segundo ejemplo es de que si en algún lugar, sea restaurante, lugar privado, qué sé yo, existe una prohibición de ingresar a algún lugar con cierto animal, podemos decir que un perro, y una persona ingresa con otro animal, por ejemplo un gato, la prohibición podría caber de la misma forma. Ya para ir finalizando con mi parte, como podemos ver, con los pocos que les he explicado y con lo que yo entendí, las diversas normas jurídicas necesitan cierto ordenamiento a fin de conformar un sistema que sea orgánico, coherente y regido por los principios lógicos de no contradicción. A esto se le llama el principio de orden jurídico. Esta es mi parte. Y económicos que esos individuos tienen día a día. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros en algún momento, por curiosidad, no, nos fijamos en un sistema jurídico distinto al nuestro, entonces nos daremos cuenta de su cultura o de los valores de su gente. Puedo poner un ejemplo. Solo digamos que en El Salvador las normas jurídicas están muy dirigidas a lo que es, digamos, el robo, la extensión de robo, extorsión o penar a las personas que realizan el robo. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en el sistema jurídico de, digamos, Francia, ellos tendrán, digamos, una desviación distinta a sus normas jurídicas. En este caso, digamos que la gente en Francia no roba tanto, digamos, un ejemplo, no roba tanto o no comete mucho delito, digamos, asesinatos, entonces ellos se centran en las extorsiones, digamos. Ahí nos damos cuenta con las costumbres o los valores de su gente y que son distintos. También sabemos que no vamos a crear normas de algo que nunca va a pasar. Hay algunas ocasiones sí en que suceden actos inesperados que están quizás fuera de las normas, pero que dentro de las normas, dentro de ellas, hay situaciones que podrían como regularlo o pueden unirse en ciertos casos varias normas para darle una solución, ya que se encuentra dentro del rango. También sabemos que las leyes no nacen solo por nacer, digamos. Hay una fuente de estas, que normalmente puede ser la historia. Perdón. La historia, digamos, del país. Una de las fuentes de las que yo les voy a hablar es la histórica, que en este caso serían los escritos, pergaminos o cartas que utilizamos ahora como ejemplo para darle solución a ciertas situaciones con las normas jurídicas. Otra es, en resumidas cuentas, en que no importa que contenga
la norma, si viene o emana del órgano específico o el órgano indicado para que estas se lleven a cabo, entonces nosotros tenemos la obligación de seguirla, ya que estas van a regular el comportamiento de la sociedad y evitar que la convivencia pacífica se vea afectada. Y creo que aquí finaliza mi participación. Es un poco rápida por la cuestión de tiempo y muchas gracias. Está bien, Karen, no hay problema. Nada más que ahí nos adelantamos un poco a la parte de fuentes del derecho. Yo les he comentado que eso lo vamos a ver más adelante y está bien que usted lo vaya comenzando a exponer para que así los compañeros ya más o menos sepan de qué se trata eso, pero no se preocupe, lo vamos a explicar más adelante. Así que solamente para que ustedes ya tengan una idea de que lo vamos a ver eso. Creo que falta el compañero, entonces. ¿Compañero Sí. qué? Ok, perfecto. Buenos días, hoy me toca hablar a mí. El ordenamiento jurídico del alemán Ratzenborg, o simplemente el ordenamiento, es el conjunto del derecho en una sociedad, es decir, el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado en una época concreta. En el caso de los estados, el ordenamiento jurídico está formado por la constitución del estado, que se rige como la norma suprema, por las leyes, por las normas jurídicas del Poder Ejecutivo, tales como los reglamentos y otras regulaciones, tales como los tratados, convenciones, contratos y disposiciones particulares. No se debe confundir el ordenamiento jurídico con el orden jurídico, que se produce en el conjunto de normas que rigen una determinada área del ordenamiento jurídico. La relación en conceptos es de género o especie. El ordenamiento jurídico como sistema. Las normas interactúan entre sí si están interconectadas basándose en principios de aplicación general. Se habla de sistema jurídico según la jurística inglés de la Universidad de Oxford, Herbert Hart. El derecho está formado por dos tipos de reglas jurídicas. Las reglas jurídicas primarias que imponen obligaciones de conducta, por ejemplo, la regla por la cual es obligatorio pagar impuestos, mientras que las reglas jurídicas secundarias confieren potestades para que algunas personas introduzcan reglas primarias. Por ejemplo, la regla de la facultad de la Cámara de Diputados a fijar, por ejemplo, la regla de los impuestos. Un sistema jurídico es, de acuerdo con Hart, un conjunto de reglas jurídicas primarias y secundarias que goza de cierta eficacia, basándose en los derechos surgidos en la revolución, los cuales expresan la herencia del poder por parte de la burguesía, el establecimiento de bases políticas, económicas y sociales que entregan lugar a la asignación para garantizar la libertad y el orden jurídico igualitario y la seguridad jurídica. Ciertamente el nuevo sistema se basa en el llamado individualismo jurídico, que podría definirse como la doctrina filosófica que exige al individuo como fundamento y fin de todas las relaciones jurídicas, políticas y morales, en la ley natural del racionalismo. Apoya fuertemente este legalismo, expresa su confianza en la racionalidad humana como capaz de lograr la transformación social y una sociedad justa. Es básicamente una herramienta del orden. Los profundos cambios económicos sociales que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XIX cambiaron la estructura normativa clara y simple de los países liberales o países bajo el imperio de la ley. Sofocaron la base legal del liberalismo de las siguientes maneras: más extravagancia, contingencia y fragmentación. El papel del Poder Ejecutivo se ha vuelto más activo, el país toma la eficacia como su acción principal, ansioso por cambiar y dar forma a la sociedad. Para ello deberá utilizar diversos métodos, uno de los cuales será la supervisión activa, y entre reglas se convertirán en una de las principales herramientas del poder político para establecer este nuevo orden. De repente comenzó a desarrollarse un perfecto orden legal liberal, lo que hizo que se hiciera más grande y se convirtiera en un enorme grupo esquivo. En palabras de García de Entierra y de Ramón Fernández, por tanto, los cambios normativos son una locura. El sistema legal inmora se ha convertido en un factor permanente de inestabilidad. Al menos por el momento es imposible creer en la conclusión o eminencia final. Está bien suspender el comercio. Después de la promulgación de las nuevas regulaciones no hay esperanza de
Se incluyen agendas regulatorias completas y cerradas de las regulaciones para eliminar la casualidad y la incertidumbre. El sistema legal ha desplazado el enfoque de las leyes y reglamentos internos nacionales del poder legislativo al poder administrativo, que absorbió la mayor parte de la producción normativa. La iniciación e intervención del proceso legislativo, legislación autorizada, reglamento, etc. Además, en palabras de Santa María Pastor, en realidad se está regulando el traslado de los centros públicos, municipios, servicios públicos, agencias de inspección, etc., que supervisan la producción en el país. Esto hizo que la ley perdiera su generalidad, abstracción y permanencia, lo que condujo a una forma temporal de la ley llamada el nombre alemán Maßmalachse o método de medición. Por lo tanto, a pesar de la formación de diferentes tipos de leyes o reglamentos, incluso si provienen de la misma institución nacional, se pierde la uniformidad de la forma. Finalmente, no se pueden ignorar los problemas y desafíos del modelo normativo constitucional impuesto a nuestro sistema desde finales del siglo XX, que reconoce la tradición establecida en el sistema norteamericano y en Nueva Norteamérica, países europeos continentales, desde el momento en que la ley deja de ser garantía del Estado de Derecho e impone funciones a la Constitución. El Estado de Derecho de la Constitución se han surgido una serie de dificultades en torno a la aplicación directa de sus leyes, es decir, un régimen constitucional, diversas doctrinas y formas de protección y observancia de los derechos fundamentales. En definitiva, el sistema legal al que nos enfrentamos es el resultado de diversas tradiciones que se han superpuesto a lo largo de la historia, dejando una serie de categorías de tipos específicos de sedimentos, muchos de los cuales van en contra de varios principios. La respuesta es incluso opuesta, por tanto es muy importante volver a las fuentes y al ordenamiento jurídico para determinar los principios y normas que constituyen esta compleja realidad. Pensamientos que muchas veces esto se puede ver como una variedad de oyentes, pero admiten que la suerte es afortunada, el espíritu interno a la lógica garantiza su unidad. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muy bien, Kevin, les agradezco mucho ahí al grupo y vamos a pasar con el siguiente grupo, que sería el de Selvin Osvaldo Navarro Amaya, Génesis Vélez Caparicio y Gabriela Linet Joya. ¿Ya están listos para poder pasar? Sí, Lick, ya estamos listos. Ok, perfecto, ya pueden empezar. Ok, comenzaré yo. Primero que nada, buenos días. Yo les voy a explicar un poco sobre los principios del ordenamiento jurídico, en principio de lo que está en nuestro ensayo. Para comenzar, decirles que es un breve resumen de todo, siendo lo más breve posible, tratando de explicarlo de mejor manera. Los principios del ordenamiento jurídico. Primero que nada, ¿qué es un ordenamiento jurídico? Como todos hemos estudiado, tenemos clara la idea de que es el sistema por el cual las normas tienen un orden para que éstas no se contradigan entre sí. Y si esto sucede, existen ciertos principios que hacen ver cuál tiene mayor validez, cuál se debe aplicar y así. Yo les mencionaré 4 principios y se los explicaré de manera breve qué significa cada uno de ellos. Como primer principio tenemos el principio de jerarquía de una norma. Cuando hablamos de esto queremos decir, por ejemplo, de que una norma de X órgano con una de la Constitución, que es el principal, están como estas dos y no sabemos cuál se aplicaría más o cuál tiene mayor validez. En este caso sería la de mayor jerarquía, que es la de la Constitución. Entonces la otra se deja de un lado y se pone esta, porque, o sea, como sabemos, o sea, tiene mayor validez porque la Constitución es como la principal. Como segundo principio tenemos el principio de coherencia normativa. Este principio existe cuando hay conflictos entre normas, una armónica y una contraria. En este caso siempre se pone por encima la norma armónica porque, o sea, vamos a buscar la mejor solución y la contraria se deja de lado, siempre iría por encima la norma armónica. Recalcando ese punto. Como tercer principio tenemos el principio de derogación.
Este se da cuando sucede una contradicción entre dos normas del mismo órgano. Y nos podemos preguntar cómo sucede esto. Un ejemplo de ello podría ser cuando existe una norma de que, o sea, está en cierto tiempo, digamos que puede ser 1 año, 2 años, que decía que algo estaba prohibido. Entonces, pero luego viene otra norma y 2 años después dice de que no. Entonces se deroga la norma anterior y digamos, si alguien había hecho algo en ese tiempo de que estaba prohibido, entonces se le castigó y todo, pero ya que existe una nueva norma que deroga esa norma, entonces ya no estaría prohibido. Un ejemplo de ello podría ser como que, no sé, hace en el 2018 era un delito que alguien fuera a cierta parte, digamos, por ejemplo, era un delito que alguien de Usulután fuera a San Salvador, entonces estaba prohibido, pero de ahí ahora ya no, entonces se puede hacer. Ese es el punto del principio de derogación. Y como último punto tenemos el principio de competencia. Este se refiere, perdón, cuando las normas se dictan solo para cierto territorio o determinada población que se conoce. ¿Cómo podríamos explicar esto? Creo que el ejemplo más fácil que encontré y como el que podría ser más fácil de entender, simplemente un ejemplo, es, por ejemplo, en México, Estados Unidos, que son países muy grandes y se dividen en estados. Entonces, ahí digamos que en Estados Unidos, perdón, en Washington hay una ley que dice que, una norma que está bien que dos personas del mismo sexo puedan adoptar. Entonces pueden hacerlo, pero luego ahí en Nueva York dice de que no, que está prohibido, o sea, todavía no está aprobado. Entonces, ahí es cuando una norma está aprobada en cierto territorio, pero no en todo el país en general, sino solo para cierta población y para cierto territorio. Una vez recuerdo que la licenciada nos explicó de que era algo ilógico que podríamos hacer esto acá porque como, digamos, esté bien que en San Salvador se pueda robar y en Sultán no, entonces sería como ilógico. Entonces es un poco, creo que es un principio un poco complejo y como que requiere que lo entendamos más, que lo analicemos más y así, pero yo se los expliqué de manera breve y al igual que todos los principios anteriores, y a continuación mis compañeros les explicarán un poco más sobre lo incluido en el ensayo, sobre los aportes y las teorías de Norberto y Hans Kelsen. Ok, antes de avanzar solamente quiero hacer una pequeña aclaración con el ejemplo que usted ponía, que por ejemplo si en Nueva York una acción es delito, pero en otro estado no. Esto se da, y quiero hacer la aclaración, porque es la forma en cómo se ha constituido el estado de Estados Unidos, valga la redundancia, porque ahí son estados federados. En cambio acá en El Salvador tenemos una república, por eso somos la República de El Salvador. En cambio ellos son estados federados. Cada uno de los estados tiene su propia legislación y hay leyes federales también que están por encima. Es decir, cada estado va a regular como si fueran los municipios acá. Cada municipio tiene una regulación de las tasas, de los impuestos que se van a pagar, pero también tenemos una ley que es la ley de la, tributaria, el código tributario, que esa está por encima de cualquier ley de las municipalidades, pero que esas tienen una característica especial. De eso vamos a hablar un poco después. Sin embargo, esta es la razón por la que yo les ponía el ejemplo, que aquí, por ejemplo, en San Salvador, una cosa puede ser delito, ¿cómo va a ser posible que en Usulután no lo sea? Por la característica de que nuestro Estado salvadoreño es una república. En cambio, en Estados Unidos, eso es posible porque en un estado tiene unas leyes específicas y otro estado tiene otras leyes diferentes. Y lo único que tienen en común son las leyes federales, que son conocidas como enmiendas, pero esas tienen características muy distintas a nuestro estado salvadoreño. Solamente hacer esa pequeña aclaración, pero muy bien el ejemplo en ese caso, solo para que no haya confusión les explicaba ese punto. Así que no sé quién va a ser el siguiente que pase. Yo continúo. Ok, perfecto. Buenos días, licenciada y compañeros. Le daré continuidad al tema que estamos tocando y explicando en estos momentos. Como decía nuestra compañera Génesis, vamos a hablar sobre las teorías o pensamientos de Norberto Bobbio y Kelsen. En mi caso voy a hablar sobre Norberto Bobbio.
Él se centra en 3 principios del ordenamiento jurídico, los cuales son el principio de unidad, coherencia y de plenitud. Ahora bien, el ordenamiento jurídico, según Norberto Bobbio, debe de gozar de un principio de unidad, que consiste en una pluralidad de normas, en su variedad y la complejidad del interior de todo el sistema. También nos dice que el principio de unidad es donde la ley va unificada, es decir, una ley no puede estar en trámites de un caso sin llevar una relación con otra. En las normas superiores, Norberto Bobbio cree que la fuente del derecho es el comportamiento en el que se basa el sistema legal para producir normas legales. Estas fuentes se dividen en diferentes fuentes originales o fuentes directas o indirectas y fuentes derivadas. Cabe mencionar que Norberto Bobbio explicó la unidad dentro del sistema de fuentes del ordenamiento jurídico complejo. Es decir, que si un sistema legal tiene unidad, significa que todas las normas de sus diferentes fuentes jerárquicas se originan en una única norma de alto nivel. El principio de coherencia es un ordenamiento jurídico en principio. Los requisitos de coherencia son tan exigentes como cualquier otro sistema que se esté considerando. Sin embargo, aunque la continuidad absoluta es deseable en teoría, ¿verdad? No es raro encontrar contradicciones, normas que se contradigan en la práctica, por lo cual las ciencias jurídicas brindan 3 principios desde la antigüedad, las cuales son el principio de oportunidad, de jerarquía y profesional. Voy a explicarles brevemente en lo que consta cada una de ellas. El principio de oportunidad consta cuando existe un conflicto entre 2 normas promulgadas en diferentes momentos. El principio de jerarquía es el que da prioridad a las reglas del nivel superior, como las leyes, en relación con las reglas del nivel inferior. Y por último, el principio profesional, que determina que existen 2 reglas para regular una misma materia, y una regla se lleva a cabo de manera general y la otra regla contiene reglas especiales. El tercer principio y último del que habló Norberto Bobbio fue el de plenitud, basándose en el dogma de la plenitud del ordenamiento jurídico. Es claro que tales opiniones estaban lejos de la realidad, pues por minucioso que sea el redactado de la norma, siempre serán inevitables las lagunas del derecho. Se decía también que para mantener el monopolio, el derecho del Estado debe servir para todo uso. La ilusión de la codificación es la plenitud. Esto es una regla para cada caso, ¿verdad? Para tener una idea más clara sobre el principio de plenitud, se refiere a aquel que bajo su descripción existe todo tipo de ordenamiento jurídico para resolver problemas, es decir, para cada situación hay una norma bajo la cual resolverlo. Por eso se le llama plenitud. Ya para finalizar con mi participación, breve participación, el conocer más sobre el ordenamiento jurídico según Norberto Bobbio nos deja más claras las ideas de cómo este se va dando. Pero también debemos mencionar que existen diferentes maneras de interpretarlo. Muchas gracias, esta es mi participación. Continúa nuestro compañero Selvin. Tengan muy buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Elvin Oswaldo Navarro Amaya y seguiré con la última parte de la exposición, siendo breve y claro. En nuestro trabajo tocamos, como dijo las compañeras, sobre un aporte de Kelsen, en donde nos enseña que si hay otra especificación superior que la respalde, entonces cada especificación es válida. Por lo tanto, todas las especificaciones basadas en la misma especificación superior tienen la misma razón de validez. Ya que muchas personas piensan que la conexión entre las normas legales es una razón válida. También Kelsen también aportó una pirámide importante llamada kelsenina, donde nos ordena en un orden cronológico para categorizar las diferentes clases de normas, ubicándolas en una forma más fácil de distinguir cuál predomina más sobre las demás. Sin embargo, como lo explicó la licenciada en una conferencia pasada, una norma jurídica solo es un elemento que no forma nada estando sola. Pero cuando las integramos con el ordenamiento jurídico, como por ejemplo los tratados
internacionales, la doctrina, la jurisprudencia, con todos los otros elementos faltantes, vamos formando una figura, un solo bloque. También en este trabajo tocamos sobre el derecho y los principios que rigen el ordenamiento jurídico. Como sabemos que en cada país tiene leyes diferentes y debido a esto existen diferentes tipos de normas legales, las cuales son formuladas por diferentes agencias de diferentes formas. Esta situación requiere continuidad y unidad entre las reglas establecidas, por lo que no habrá contradicciones. Por eso es necesario jerarquizar las normas jurídicas según una serie de principios lógicos no contradictorios, como lo explicó nuestra compañera Génesis, el principio de jerarquía, el principio de oración y el principio de competencia. También en su trabajo hablamos sobre las normas, de cómo se clasifican las normas jurídicas, que desde el punto de vista del sistema al que pertenecen, desde el punto de vista de su fuente, desde el punto de vista de su ámbito espacial, entre otras que por motivos del tiempo no se las digo. Y es así como podemos decir que el ordenamiento jurídico es una forma como de mantener un orden dentro de las normas. Y sí que lo es, ya que por medio de este se evita que exista una contradicción entre ellas, aunque a veces suele suceder dicho caso que es más fácil de resolver por medio del ordenamiento jurídico y así dándole más validez a la norma de mayor jerarquía. Para concluir, hablar de los principios del ordenamiento jurídico no es nada fácil, ya que uno tiene que estudiarlo bien y aparte no solo de estudiarlo, sino de interpretarlo. Por esto valía la pena acercarse como las teorías de Norberto Bobbio o los aportes de Kelsen para una mayor comprensión. Esta ha sido nuestra participación, esperando que nos hayan prestado atención y que hayan entendido. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes y qué bueno que retomaba ese punto, Selvin, porque precisamente lo que vamos a ver esta semana, que no va a ser en esta sesión, sino en la próxima que vamos a programar para esta semana, sería la interpretación jurídica. Así que yo ya les había mandado ese material, algunos que me lo pidieron, para que ustedes puedan irlo entendiendo un poco mejor y sobre esto también van a versar los parciales. Recuerden que yo les dije al inicio de la videoconferencia que les iba a dar temas para que ustedes hicieran exposiciones, pues tiene que ver con esto, con interpretación jurídica. Así que esto es muy importante porque no solo se trata de que nosotros tengamos normas o no, cuál está jerárquicamente sobre otra, cuál es la interpretación que le vamos a dar, sino también entender estas teorías, cuál ha sido el aporte de los autores, de la doctrina, la jurisprudencia, a lo que nosotros conocemos como ley y como normas jurídicas. Así que, bueno, en honor al tiempo, antes de seguir explicando esto, vamos a seguir con el grupo de, permítanme, sería con el grupo de Karen Daniela Hernández Molina, que está conformado por Walter Castillo y Karen Torres también. Están por aquí. Bueno, si no es en ellos, vamos a ir avanzando. El siguiente grupo sería el de Brenda Ivette Molina Soto. Sí, aquí estamos. Ok, perfecto. Y Yesenia Esmeralda y Ashley Rebeca. Mi compañera Yesenia va a comenzar. Perfecto, gracias. Buenos días. Me dicen si se puede ver. Sí, ya lo podemos ver. Buenos días, no sé si me pueden escuchar. Le escuchamos, Yesenia. Ok.
Comenzando por un breve concepto de lo que significa el ordenamiento jurídico para nosotros. Es un conjunto de sistemas o reglas de conducta. También se puede conocer como un conjunto de derechos en la sociedad. Por eso es quien va a regular los comportamientos humanos para que la sociedad pueda convivir en armonía. Y por ejemplo, cuando hay contradicciones entre las normas, se aplican estos principios del ordenamiento jurídico para poder resolverlas. También los principios tienen que ver mucho en qué son la causa del derecho positivo, y este derecho básicamente busca un bien común y tiene también la validez, puede valer, en el pasado, en el presente y futuro. Y un ejemplo claro que tenemos es el derecho a la salud. Alguno de los principios es el principio de legalidad. Es todo acto emanado de los poderes públicos. Este es un principio fundamental en el poder público. Debe realizar conforme a la ley vigente. Otro ejemplo es que si alguien comete un delito y se debe de castigar, debería de existir una ley que cumpla esa función. En este principio se dice que hay 4 fundamentos principales. El primero es el liberalismo político. Esto es cuando los ciudadanos, son libres de actuar como deseen, siempre y cuando esos actos no estén prohibidos ante la ley. El segundo es la división de poder, en el cual el pueblo otorga algunas atribuciones a las autoridades. Por ejemplo, al poder legislativo, que son quienes crean las leyes, el poder judicial, que es quien castiga algunos actos, y el poder ejecutivo, quien supervisa. El tercero tenemos la prevención general, que es cuando las leyes se crean para brindar y proteger a una ciudad o sociedad, Y el cuarto es la culpabilidad, que es cuando no se puede penar a nadie, cuando esa persona no conoce dichas leyes, por lo tanto, se le hace conocer antes. También, por último, tenemos el principio de jerarquía, como muchos compañeros han dicho. Esta jerarquía tiene mucha importancia, ya que una norma superior prevalece, a una norma inferior. Y cuando existe cierta contradicción entre las normas de distinto valor jerárquico, pues se basan más en la norma superior. Y también tenemos los principios de Norberto Bobbio, pero sobre esto hablará mi compañera Brenda. Gracias. Ok. Tengan todos muy buenos días. Yo soy la participante número 2. Yo hablaré más que todo sobre las 2 clases de principio de derecho y los temas que voy a ir detallando poco a poco. Como ya mencionaba mi compañera, clasificación de los principios del ordenamiento, pero también tenemos, son 2 principios de derecho, al cual debe ser ordenado o va inmerso dentro de lo que podemos decir que es el ordenamiento. Entonces, tenemos el derecho natural, que nos dice que son aquellos que parten de base de la naturaleza humana y las necesidades que las personas tengan. Es toda aquella norma o ley impuesta por el surgimiento de algún fenómeno o de alguna necesidad que se haya surgido. También tenemos el derecho institucional, que es aquel que va pegado a las necesidades de una empresa, o más bien se acopla a las conveniencias de esta. También puedo decir que tenemos las categorías del ordenamiento jurídico, que son aquellas, en primer lugar, que aquel derecho no puede ser desvalido ante otro simplemente porque la persona quiera cambiar. Si ese derecho está dictado, debe de cumplirse y no imponerse sobre otro. El hecho de que la buena fe y no la mala debe ser presumida. ¿A qué me refiero con esto? En esto puedo decir que la buena fe es la conciencia de haber adquirido el dominio de las cosas por medio legítimo, exento del fraude y de otro vicio. Es lo que se puede decir que se concentra la buena fe, el convencimiento que la persona tiene de haber adquirido la propiedad de las cosas de las que se está tratando.
Por otra parte, esto de manera sencilla nos quiere decir que son aquellos que obtengamos por medios legales y no por medios fuera de la ley. Por otra parte, tenemos el efecto retroactivo, que creo que otras compañeras ya lo habían explicado, que es la nulidad judicialmente declarada. Aquí entra el concepto de retroactividad, que es aquel que dice que si hay una ley que fue declarada mucho tiempo después del acto que se comete y es en contra de los principios de la ley, que ya se estableció, puede aplicarla de igual forma. Cuando la ley es retroactiva, quiere decir que independientemente de cuando se cometió el acto a juzgar, si hay una ley posterior en contra de ese acto, se sancionará o aplicará la misma. Entonces, también se puede decir que también puedo decir que para tener un sistema de ordenamiento se necesitan los siguientes pasos. Tenemos el de jurisprudencia, que es el encargado que los tribunales emitan la interpretación acorde al ordenamiento jurídico. Por otra parte, tenemos, permítanme, estoy teniendo problemas. Por otra parte, tenemos lo que es el principio de plenitud, que es aquel que nos dice que todo aquello dictado debe de tener una coherencia, que una debe de ir de manera jerárquica, cuál va de manera ordenada. Entonces, permítanme un momento. Que continuando, significa que no tiene laguna, es decir, que dispone de una respuesta precisa para cada uno de los problemas jurídicos que se presentan. También tenemos principio de coherencia del ordenamiento jurídico. Está de entender y es tan exigible como cualquier otro sistema que se considere. Sin embargo, pese a que a la teoría lo deseable sería que la coherencia absoluta es la práctica. No es infrecuente encontrarse con normas que son contradictorias, dando lugar a antinomías. Por lo tanto, tenemos tres formas de hacerlo surgir o que esto no tengan contradicciones o que no surjan estas dichas antinomías. Entonces, tenemos lo que es, perdón, que estoy mal de la gripe. Permita. Ok, vamos a esperar solamente un momento mientras... Ya, disculpe. Ok, perfecto. El principio, por ejemplo, tenemos las tres formas de darle coherencia y que se evite las antinomías. Por ejemplo, el principio de temporalidad, conforme al cual la antinomía se produce entre dos normas promulgadas en diferentes momentos, la posterior prevalece sobre la más antigua. En segundo lugar, tenemos el principio de jerarquía, que da preferencia a la norma del rango superior sobre la norma de rango inferior. Por ejemplo, la ley sobre los reglamentos. Como tercer punto, el principio de especialidad. El principio de especialidad, que determina que habiendo dos normas que regulan una misma materia, uno lo hace de modo general, en tanto que otra contiene normas más especiales. Será la segunda en la que prevalezca porque contiene las normas que son específicamente. Ahora bien, tenemos las características del ordenamiento jurídico. Entre las características del ordenamiento jurídico están las que regulan la forma de crear nuevas normas. Esto quiere decir que debe crearse según el hecho, a qué órgano o institución se debe de remitir o el método
o el método que se va a usar para la aplicación según el material que se tiene que respetar. En segundo lugar, tenemos una norma que tiene una validez. ¿A qué me refiero? A las normas que deben de ser hechas o que deben de respaldarse con el ordenamiento para crear el derecho y las fuentes del ordenamiento que le dan la validez para hacer. Tenemos el ordenamiento es concreto y es orgánico. Esto quiere decir que las normas no solo son vistas como un cuerpo, sino también se debe tener en cuenta las que son necesarias para que éstas se modifiquen, para que éstas se elaboren, para que éstas sean aplicadas correctamente para su evaluación. O sea que las normas no van solas para la aplicación. Las normas son estatales. Esto nos dice que son aplicadas según el órgano o la institución a la cual la Constitución le da la potestad para obedecer o aplicarse eficazmente. El ordenamiento jurídico posee una norma, una unidad formal, o sea que todas las normas obedecen a las interpretaciones por aquellos que crearon o dictaron para su aplicación. La estructura del ordenamiento jurídico completa la jerarquía que tienen las normas del ordenamiento, que van desde la más amplio rango a las más específicas. Es aquí donde entra la pirámide de Kelsen, que para decirlo de manera general, creo que ya me tardé mucho, que vista de manera general se puede decir que son aquellas que son interpretadas en un gráfico, la cual nos dice que van desde la cima como leyes constitucionales y los tratados internacionales, y en la base las leyes locales o parroquiales. Esto es como un ejemplo general. No quiere decir que todas van a ir así, porque cada una posee su propia jerarquía dividida según su rango. Bueno, hasta aquí está mi participación. Una disculpa por tanta interrupción, pero ando un poco mal de la salud. Muchas gracias y aquí continuará mi compañera Ashley. Está bien, no hay ningún problema. Buenas tardes, licenciada y compañera presente. Pues, mi nombre es Ashley Rebeca Salmerón Medrano y voy a hablarle sobre las lagunas y las antinomias jurídicas. Antes que todo, me gustaría darles una pequeña introducción de qué es esto para que lo podamos tener en claro. Se entiende por laguna como existencia total de norma aplicable a la resolución de un caso. Concreto, en el caso de las antinomias, nos referimos a la contradicción entre dos normas existentes, mismas que producen efecto entre contradictorios entre la resolución generadas en la problemática. Las lagunas jurídicas tienen dos tipos de lagunas, las cuales son las lagunas de la ley y las lagunas del derecho. Las lagunas de la ley se refieren al vacío jurídico de un precepto normativo que subsista cuando no existe una disposición legal, es decir, expresamente aplicable cuando se trata de resolver un litigio jurídico con arreglo o una determinada derecho positivo. Se presenta cuando aparece una situación no prevista por el legislador, pero que resulta conforme a los principios generales del derecho. Y las lagunas del derecho son aquellas situaciones en las que la ley omite la regulación concreta de determinada situación, por lo que no se encuentra respuesta legal específica. Es ahí quien aplica la ley debe sustituir la ausencia mediante alguna técnica especial preparada para obtener una respuesta eficaz. Por ejemplo, la ley permite que quienes profesan determinada religión tengan un feriado en determinada fecha. Sin embargo, la totalidad de los cirujanos de un hospital profesa dicha religión o por lo tanto ese día no habría cirujanos. Si el conflicto llegara a la vida judicial, se trataría de una laguna del derecho. Así como con las antinomias, ¿podrías pasar la diapositiva, por favor? Las antinomias jurídicas son contradicciones entre normas de un mismo ordenamiento jurídico.
Por ejemplo, 2 o más normas aplican para un mismo caso, indicando las conductas. Es decir, se puede utilizar las mismas para un mismo caso, pero siempre van a llevar en cuenta de que no, muchas veces el caso es similar, pero no es el mismo. Así como dice, las antinomias es catalogada como una clase de paradoja, siendo vista como sinónimo debido a que ambas presentan contradicción entre ideas. Un ejemplo podría ser, es una paradoja que sea tan acalorado y siempre vaya a la playa. Y hasta aquí llega mi participación. Ok, muchas gracias Ashley y muchas gracias al grupo. Creo que quedó muy claro específicamente estos principios y bueno, en virtud al tiempo nos vamos a quedar hasta acá. Quedamos pendientes con 2 cuestiones. Yo mañana les voy a subir la rúbrica del parcial porque lo vamos a comenzar desde la próxima semana. Nos vamos a tomar la semana 13 y 14 para comenzar con el parcial. Mañana van a ver todas las indicaciones, van a ver todo, cómo se va a desarrollar los temas, etcétera. Mañana vamos a resolver eso, no se preocupen. Y quedamos pendientes con una sesión más esta semana para los grupos que hacen falta. Hacen falta todavía 5 grupos para el segundo laboratorio y hasta que terminemos todos de pasar yo les voy a poner las notas. Así que quedo pendiente con eso. Respecto de la próxima sesión, necesito que nos pongamos de acuerdo cuándo tienen libre ustedes para poder hacer esa sesión. Si gustan, lo que podemos hacer para que puedan ir a almorzar o si tienen otra clase, pues prepararse para la clase, nos vamos a poner de acuerdo hoy por la tarde sobre el día y la hora en que vamos a realizar la próxima sesión. Así que yo les voy a escribir a ustedes ahí en el grupo y nos ponemos de acuerdo con eso. Les agradezco mucho siempre por su asistencia y su participación en estas videoconferencias. Estoy muy satisfecha con las presentaciones que han hecho ahora y espero que así sea con las que hacen falta de los otros grupos. Así que nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por todo y espero que pasen feliz tarde. Muchas gracias, Lee, igual. Gracias, Lee, igual. Feliz tarde.